Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes en este día 13 de enero, viernes 13 de enero, por cierto, una fecha conmemorativa de 16 años de aquel fatídico terremoto que golpeó especialmente la zona paracentral de nuestro país. Hace 16 años recordamos cómo fuimos blanco precisamente de la naturaleza a partir de ese sacudión que por cierto trajo consigo el derrumbe en las colinas, donde fallecieron desde luego muchas personas, muchas familias, incluyendo la de este servidor, la familia de la O Machuca. Quiero también recordar ese triste cuadro, pero que ha permitido también levantar muchos ánimos de la familia Ortega, en fin, de muchas familias que se vieron afectadas y de aquellas que a lo mejor no recuerdo, pero que sí, de alguna manera representa este día momentos importantes para reflexionar y sacar la mejor, de los aspectos positivos que tiene el poder reconfortarse en una fecha tan especial como es el caso de este 13 de enero. Así es que muchos ánimos alrededor de esta fecha que nos recuerda ese fatídico terremoto. Así es que este día viernes, como siempre, antes de presentar el tema, a discutir, saludo a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Juan José Martel, qué gusto saludarte, bienvenido. Buenos días, es un gusto estar nuevamente con todos. Doctor Kirio Waldo Salgado, también se le saluda. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Bueno, vamos también a saludar a Julio Valdivieso. Julio, qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, un gusto estar. Vamos también, Garrid, a darte la más cordial bienvenida. Garrid, ¿cómo estás? Muy buenos días y un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a desde luego agradecerles a ustedes, como siempre, estar con nosotros. Este día, en nuestro análisis de todos los viernes, recordando que estamos prestos a conmemorar los 25 años de los acuerdos de paz, debatiremos con este panel los alcances que tiene la fecha con relación al estado actual de la nación. Por cierto, como antesala a la conmemoración, el Partido Arena renunció momentáneamente a continuar sentado con el gobierno dialogando para encontrar una solución al problema fiscal que golpea fuertemente las finanzas públicas. Son 25 años después, 2 décadas de país que no se pueden comparar, pero que tienen en el fondo características comunes, como en aquel entonces que era el diálogo, el consenso y el cumplimiento de los acuerdos. 3 preguntas claves van a estar presentes este día. La primera de ellas es cómo encuentra el país la comunidad internacional que va a asistir a los actos conmemorativos. La segunda, ¿tienen los actores políticos, económicos y sociales del país moral para conmemorar 25 años de los acuerdos de paz? Este tema es bien interesante, el tema de la moral, porque hay quienes dicen que no hay, pero bueno, no hay que ser ave de mal agüero también, ¿verdad? El tercer elemento de este día es, ¿requerimos nuevamente la mediación extranjera para alcanzar un nuevo acuerdo de nación? Ahí está, 3 preguntas que nos van a ayudar desde luego a desarrollar nuestro programa este día. Garry, ¿qué piensas tú al respecto? Mira, yo creo que definitivamente 25 años, toda una generación ha vivido lo que es esta nueva etapa que El Salvador ha transitado ya. Muchos de ellos, y estábamos viendo algunas cifras muy interesantes en los medios, el gran porcentaje, alrededor del 40 y pico % de la población salvadoreña han nacido en esta última generación, es decir, no vivieron el conflicto armado, no vivieron esos años tan fatídicos de la guerra. Entonces ya encontraron a El Salvador en esta nueva fase de posguerra. Distingamos posguerra y acuerdos de paz. Son 2 cosas bien diferentes que quisiera dejar planteadas. Esta nueva generación, no estoy hablando solo de los millennials, estoy hablando de lo que pasó del 92 para acá. Toda la gente que ha nacido del 92 para acá, no le podemos imbuir, no le podemos meter todo lo que nosotros, toda la experiencia que nosotros tuvimos. Todos los desplazados, todos los ataques armados, todo lo que pasaba en el campo, todo el conflicto. Eso no lo podemos ver. Sin embargo, yo sí creo que estos 25 años, mal que bien,
han habido avances en términos de la democracia. Es decir, podemos distinguir que hubo un cese de hostilidades y que ese cese de hostilidades se plasmó en el acuerdo de paz. Ahora, que El Salvador, de la noche a la mañana, esperar que El Salvador de la noche a la mañana iba a ser perfecto, un país sin problemas, eso era absolutamente utópico. Así es que yo veo que debemos distinguir el acuerdo de paz con un cese al fuego y la nueva fase que El Salvador vivió en esta generación de los 25 años que se celebrarán el próximo lunes. Son etapas importantes, es un tránsito y yo creo que definitivamente se impone divulgar todo lo que se ha hecho, cómo estaba El Salvador, la tristeza de la guerra que se detuvo gracias a ese esfuerzo que lo medió Naciones Unidas, pero fue parte de la idiosincrasia salvadoreña. Hubo presión de adentro, también hubo presión de afuera, evidentemente, pero se alcanzó ese acuerdo de paz. Hubo paz, dejó de haber guerra, pero obviamente no se detuvieron los problemas políticos. A ver, de la utopía a la realidad, doctor, ¿cómo nos encuentra el país, la comunidad internacional que asiste o asistirá a los actos conmemorativos? Esta semana Arena le dice en una pausa no a continuar dialogando con el gobierno. Sin embargo, hace 25 años, Arena no solo dijo que sí, sino que Arena fue copartícipe o cómplice de todo lo bueno o lo malo que pudo haber salido de aquello. Ahí habían 3 actores. Estaba la Fuerza Armada, el FMLN, y estaba el Partido Arena. Cada uno de ellos tenía sus delegados. Pero cuando yo oigo decir que hemos vivido 25 años en paz y que los acuerdos causaron transformaciones sensacionales, pues yo me imaginaría si estuviera puesto allá y de repente con una máquina del tiempo me pongo aquí al mismo tiempo, que los acuerdos de paz fracasaron, a mi juicio. Los acuerdos de paz, lo que hicieron, o el acuerdo de paz si quieren, los que me están corrigiendo, el acuerdo de paz lo que puso es fin a un conflicto armado, que dentro de la dinámica de las Naciones Unidas se metieron algunas reformas, como la Policía Nacional Civil, que venía ya, el experimento venía de Angola, no de El Salvador. En Angola había habido un proceso antes, poco antes, que fue calcado aquí en El Salvador, y a Policía Nacional Civil, y la Procuraduría de los Derechos Humanos, y algunas otras reformas institucionales. Yo creo que lo demás, perdónenme los señores que estuvieron en la guerrilla, los que estuvieron en la Fuerza Armada y los que estaban en el gobierno, no se hizo nada. Y les voy a dar mi punto de vista. No se hizo nada porque cada uno andaba chineando un fardo de reivindicaciones personales. Los partidos políticos, la Fuerza Armada, algunos generales y coroneles que se prestaron para el diálogo, y el mismo FMLN. Y también déjenme decirles que desde mi perspectiva, el que salió ganando en los acuerdos de paz fue el FMLN. El FMLN no solamente fue objeto de un trato bastante especial en la Comisión de la Verdad, sino que el FMLN logró reconocimiento económico de parte de las potencias que estaban metidas en este lío. Y logró además que se le tuviera como un legítimo contradictor, como un ejército
el Ejército Nacional para la Democracia en los acuerdos de paz para que desapareciera la Fuerza Armada o por lo menos equiparar al FMLN con la Fuerza Armada. ¿Qué fue lo que pasó? Que la Fuerza Armada salió perdiendo. Y lo único que ganó la Fuerza Armada dentro de ese acuerdo de paz fue de que se le considerara todavía una institución de carácter permanente. De ahí no ganó nada. Se le bajaron los presupuestos, se disminuyó la cantidad de efectivos militares, se elaboró una nueva doctrina, que más era una doctrina civil que militar, y en eso tienen que ver todos los delegados militares que estaban allí en los acuerdos de paz y que pusieron su firma. Entonces, concluyendo, si yo viera los acuerdos de paz desde el 16 de enero del 92 y me pongo en esta realidad, han fracasado los acuerdos de paz. Y aquí, en este momento, tenemos más problemas que los que habían con la guerrilla. Y es más, hubo un factor importante que determinó esto último. No se llevó a cabo el Foro Económico Social. FMLN callado, Movimiento Social callado, Movimiento Sindical callado, Gobierno callado, todo el mundo calló, es decir, se quedaron callados cuando se trataba de abordar, después de los acuerdos, el Foro Económico y Social. Y la pregunta para los técnicos, expertos, y ojalá que estuviera nuestro amigo Dagoberto aquí, es ¿por qué no se llevó a cabo el Foro Económico Social que nos hubiera evitado 25 años de martirio, que es lo que ha tenido El Salvador? Ok. Julio, ¿compartes las argumentaciones que ha hecho Garrido y también el doctor Salgado? Unas sí, otras no. Por ejemplo. Primero, debo empezarte por decirte la diferenciación dentro de mi criterio entre lo que es celebrar y conmemorar los acuerdos de paz. Como hecho histórico, como un paso trascendental para parar la matanza y en la época de la guerra, por supuesto. Pero celebrar, ¿qué? Celebrar paz. Yo le pregunto al televidente, ¿cuál paz ha tenido este país? Vamos a celebrar 110,000 muertos que ha costado después de la paz. ¿No? Vamos a celebrar 20 muertos diarios. Vamos a celebrar esta polarización actualmente, que todavía se ha profundizado aún más. Vamos a celebrar que ni siquiera contamos con un presupuesto en este país, y esa es la famosa paz y el famoso entendimiento que hay. Y con un agravante, que las mismas personas que firmaron los acuerdos de paz son las mismas personas que están tomando las decisiones 25 años después. Entonces la gran pregunta que se sucede, ¿qué vamos a celebrar en realidad? Creo que lo que se debería de hacer el 16 de enero es hacer un alto en el camino, una reflexión en el camino de todos, pero principiando por los que se toman las decisiones, por los partidos políticos. ¿Es este el rumbo que queremos? ¿Es la visión estratégica que se plasmaron hace 25 años? Yo considero que no, y en eso comparto totalmente con Kirio. Al final, creo que los acuerdos de paz fracasaron en la intención, y quizás no por los que originalmente firmaron los acuerdos de paz, sino que no hubo todo un seguimiento permanente para que al final del camino se cumpliera lo que ahí se dio. ¿Dónde están las reinserciones? ¿Dónde está el tema social, que es lo que tiene a la base esta problemática? Con eso te puedo decir que vamos a celebrar el día lunes 16. Quizás como fecha o como hecho histórico se pueda hacer. Conmemorativo. Conmemorativo. Que así es el énfasis con el cual se ha montado toda la... Quizás, pero decime que está ligada con tu última pregunta. Es decir,
¿Requerimos nuevamente la mediación extranjera para alcanzar un nuevo acuerdo de nación? No, yo creo de que los salvadoreños tenemos la capacidad suficiente. Lo que pasa es que al final de cuentas, frente a esa polarización que está no solo en los partidos políticos, en la sociedad misma, que es a la base del problema, siempre hemos necesitado la corrección de las planas. A mí me decía un amigo firmante de los acuerdos de paz, es que mira Julio, me dijo, durante la guerra tuvimos bondadosas ayudas de parte de la comunidad internacional, generosos en la guerra, pero tacaños en la paz. Los acuerdos de paz que nos tocó implementar, o ya se nos olvidó cuánto costó la guerra a este país, cuánta infraestructura en este país se destruyó durante los 12 años de guerra, y a quién le ha tocado reconstruir este país. Le ha tocado al mismo pueblo. Del mismo cuero han salido las correas. Es más, yo me atrevería a decir que todavía falta una segunda generación que termine de empezar a pagar el dinero económico que se ha invertido en esa. Entonces no puedo más que decir cuál paz, qué voy a celebrar, es la gran pregunta. Me atrevería a decir que tú tienes un punto de vista distinto a todos los que te han antecedido, Juan José. No sé. Bueno, yo creo Tengo la que sí impresión, tengo ¿no? algunas, tal vez pequeñas diferencias, pero creo que mi punto de vista es más de enfoque. Es decir, después de 25 años, ya podemos hablar de que la firma de acuerdos de paz es un hecho histórico. Aunque, como bien dice alguien, los actores son los mismos. Vemos en el fondo que no hay una renovación sustancial de los actores, aunque en algunos casos sí. ¿Qué es lo que sucede? Los acuerdos de paz, al convertirse en hecho histórico, entran en la misma línea de la independencia. Celebramos la independencia y yo me pregunto, ¿cuál independencia? ¿Qué vamos a celebrar nosotros como independencia? Vemos la celebración vemos los actos conmemorativos a la muerte de Gerardo Barrios. Los mismos que lo mataron, los mismos que lo fusilaron, llegan hasta vestidos de Gerardo Barrios a ponerle la corona. Entonces, los hechos históricos tenemos que evaluarlos desde la perspectiva de lo que significaron en su momento y de lo que se intentó. Yo creo que, visto en una perspectiva histórica, el gran problema de los acuerdos de paz es que no desmontaron todas las causas que generaron la guerra. Y esta guerra que vivimos en los años 80 y que de alguna manera bajo formas distintas estamos viviendo también ahora, pero aquella guerra tenía en el fondo dos factores fundamentales. El primero era la necesidad de una reforma política. El país ya había agotado su modelo político, ya a partir de 1972 las elecciones eran una burla para la ciudadanía, el control militar era cada vez más fuerte, esto provocó una reacción contestataria de los grupos de izquierda y esto nos llevó a un agotamiento del modelo político. ¿Y cuál fue la expresión del agotamiento de ese modelo político? La represión indiscriminada y la violencia revolucionaria para enfrentar la represión. Esa es una de las causas. Pero la otra causa que estaba era la excesiva concentración de la riqueza. Masas de gente pobre que no tenían nada frente a una pequeña cúpula que controlaba el poder económico. Y cuando uno revisa todo el pensamiento sociológico moderno, en realidad la economía es la base, la política es nada más la superestructura de la sociedad, pero una sociedad, su base es la economía. ¿Qué es entonces lo que pasó? Que si bien se hizo a través de los acuerdos de paz, una importante reforma política, quizás la más importante de los tiempos modernos en nuestro país, no se tocó la problemática económica. Y los grandes problemas de exclusión, de pobreza, no se resolvieron ni se sentó bases para generar un nuevo modelo de acumulación económica.
Quirio decía algo importante, los ganadores fueron el FMLN y la Fuerza Armada perdió. Yo en general coincido con Quirio, pero aquí hubo otro gran ganador que nunca se habló, que fueron los grupos económicos de poder, que con la paz se creó todo el andamiaje que necesitaban en este país, todo el contexto para una mayor acumulación de la riqueza. Fue en el marco de la paz y en los primeros años de la paz que se implementó a rajatabla el modelo neoliberal de privatizaciones indiscriminadas, de reducción del Estado, de búsqueda de mayor concentración de la riqueza en nuestro país. Es decir, el problema, amigos, de la paz se resolvió nada más en la parte de la superestructura política, pero no se le entró al problema de la estructura económica, y ahí es válida la pregunta que creo que hacía Quirio: ¿qué pasó con el Foro Económico Social? Y esa es la base, con esto termino, sobre la que tenemos que analizar el punto. ¿Por qué? Porque hoy se habla otra vez de acuerdos de paz, se habla otra vez de que tenemos guerra social. ¿Vamos a aprovechar la experiencia de hace 25 años para corregir errores ahora, o vamos a volver a cometer los mismos errores? Ok. Mira, Vamos al debate. yo veo dos cosas. Primero, Julio ha dicho un punto que no es posible o no es aceptable que nos vengan a hacer la tarea. Pues, hombre, el lunes el presidente va a anunciar el designado del secretario general de Naciones Unidas para la paz de la segunda generación en El Salvador. Así es que vendrá otro guía espiritual que nos orientará en lo que tendremos que hacer. Y lo otro que decía Juan José, que me parece una visión acorde a su forma de pensar muy atinada, pero que lo que pasó con los modelos de privatización no tiene nada que ver con los acuerdos de paz. Eso fue parte ya de que uno o varios gobiernos de determinado partido abrieron esa línea de pensamiento. ¿Y qué partido y qué presidente estaba entonces? No, fue Arena, evidentemente. ¿Y quién hizo la paz? ¿Cómo se llama? Parte... Ponerle nombre y apellido. ¿Quién privatizó los bancos? No, pero yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. El mismo gobierno que firmó la paz inició el proceso. Correcto. Y es el que evitó que los temas económicos se pusieran sobre la mesa. El FMLN cayó en la trampa porque no tenía propuesta económica también, y entonces se fueron a un foro que nunca funcionó. Cualquier gobierno que hubiera ganado hubiera o privatizado o estatizado. Te voy a decir una cosa. Aquí la guerrilla se fue a la guerra por el cierre de los espacios políticos, por la represión militar existente y por las precarias condiciones económicas en que se encontraba el pueblo. Más las influencias externas, por supuesto. Bueno. Y 25 años después, Quirio, ha cambiado. Después de 25 años, terminemos todavía la idea. ¿Quién fue el presidente que firmó la paz? Un representante de la oligarquía. ¿Y qué hizo este representante de la oligarquía después de firmar la paz? Los bancos que eran nacionales los privatizó y los repartió a los amigotes de Arena que estaban entonces en el poder. Porque hay que hablar claro. ¿Y qué hizo el FMLN después de firmar los acuerdos de paz? ¿Cómo no? Vinieron los gangueros, se hicieron políticos y se corrompieron. Y vino la oligarquía, a través de los gobiernos de Arena, corrompió al FMLN. Y el FMLN queda corrompido. La oligarquía, por medio de sus testaferros que firmaron la paz, está muy bien, mejor que entonces, que hace 25 años, y el pobre pueblo este año ha amanecido en su peor momento económico y social que puede haber habido en El Salvador. Va a venir el Dalai Lama de parte de las Naciones Unidas a tratar de hacer la paz en El Salvador. Se va a morir de un infarto el hombre. ¿Por qué? Porque aquí es imposible mientras no erradiquemos la corrupción, la ambición, el narcotráfico, las pandillas y toda la secuela de desgracias que nos ha dejado la paz. Pero además de esto, si no se atacan las causas estructurales que motivaron a un conflicto armado, no va a pasar absolutamente nada. Es más, ahí incluso ha habido una
una petición formal, ¿verdad?, de un movimiento pandilleril equiparando a un movimiento insurreccional político, un desmovilización. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde se pretende pero mira, yo llegar? quiero Pero es que eso es lo que pidió el FMLN. Sí, pero la diferencia del FMLN con las actuales estructuras es que tenía a su base una agenda política, errada o no, que la comparta o no. Y no Tenía- sabemos qué tienen sí, esto. espérame, No pero- sabemos pero quién está detrás. su base al interior de su petición era política. Era un movimiento político, estructurado, no criminal. Tenía una visión de derrocamiento de un poder por la vía de las armas. Es decir, había toda una estructura de cohesión ideológica en este tema. Y militar discúlpame, no todavía, y militar que todavía existe. que todavía existe. Ahora, ¿por qué se hace ese planteamiento a estas alturas del partido en enero y empezando un año electoral? Es decir, como petición debemos de verla y analizarla en ese contexto y en ese hecho, pero no puede semejarla o tomando como parámetro un movimiento anterior. Esa es la única Imagínate, forma. suponete que negociáramos con las pandillas. ¿Y qué vamos a negociar? Lo mismo de hace 25 años. Háganse partido político, incorpórense a la vida democrática. Eso Bueno, vamos que a yo creo negociar que con ya las hay. pandillas. No, que los pandilleros son un problema también socioeconómico. Ellos quieren empleo, ellos quieren oportunidades, ellos quieren poder estudiar. Ellos quieren lo mínimo. No estoy justificando de ninguna manera el surgimiento de las pandillas y la violencia, pero uno tiene que ser objetivo a la hora de analizar las causas socioeconómicas que generan estos graves problemas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a montar sobre la base de un modelo económico que ha sido excluyente y que el FMLN no lo ha podido romper y al contrario, lo ha vuelto igual o más excluyente que en el pasado? Incluso vamos se ha a entrar a se ha ese nivel de plegado a negociación. él, Martel. No aprendió el FMLN la lección de hace 25 años. El FMLN entró a un sistema político reformado, fue bueno. Se tocó la Constitución, desaparecieron viejos cuerpos de seguridad, surgieron nuevas instituciones, se reformaron otras, pero en el fondo la esencia corrupta del sistema se mantuvo. Tú lo decías muy bien, Kirio, hace unos programas atrás, si el problema de los sobresueldos no viene de ahorita, viene de Osorio, nos explicabas. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo que necesitó volverse corrupto para que pudiera funcionar de cara a los intereses de Sí, grupos pero- económicos. pero llega al Y fondo. ahora otra vez estamos repitiendo el mismo No. error, estamos combatiendo la roncha, pero no estamos Pero entrando te a voy las a decir, causas que generan el problema. Pero entonces entra un poco más a fondo, porque todas estas cosas son expresiones de la misma sociedad. Porque si te vas a la base, los partidos políticos son expresión. El problema es cómo está conformado. Y te pongo un ejemplo. ¿Por cuánto se ganó o se perdió una elección presidencial en este país? Por 6.000 o 7.000 votos. ¿Me explico? Pero fueron los votos. No, hombre, fue que No, una arena no está fue en la capaz de sociedad. aglutinar No, al sector. hombre, no, Todos ese no estos es son cierto. juegos de poder también. No, Tenés dinero, la sociedad vas. está polarizada. ¿A dónde? Mira, yo he estado escuchando los últimos y te dice, es necesario. Tú hiciste 4 acotaciones que me llamó poderosamente la atención. Dijiste que había habido un agotamiento político del modelo y que por eso la guerrilla se iba. Y te pregunto ahora, ¿no está agotado políticamente? Claro que sí. Y Dos. es que tenés que entrarle a efecto y a causas. Represión. ¿No había represión anteriormente? No hay represión actualmente. Por supuesto que la hay, solo que ahora con un matiz de democracia. ¿Hay concentración de la riqueza anteriormente? Sí. Y hoy no hay concentración de la riqueza. Son los mismos actores en la película, pero diferentes. Y vamos a con cometer reparto- los mismos errores otra vez. Es que ese es el punto pero de sí, fondo. pero hacia ahí nos está llevando. Mira dónde está, pues. Decime dónde está en la agenda nacional el diálogo y la concertación sobre la base del movimiento social. No lo hay. Cuando sabemos que son de Claro, las principales. es que Julio, mira, sí, mira, así Julio, es. sí es bien fácil. ¿Quiénes son los que están mandando dentro del FMLN? Los mismos comandantes de la guerra. Ok, continuamos Los con este mismos debate. comandantes de la guerra. ¿Quién está mandando de la parte militar en el Estado? Ninguno. Vamos a irnos a Ninguno. una Los pausa. hicieron a un lado Por lo para menos de los mandar que no ellos. se ven. Vamos a irnos a una pausa comercial. Continuamos con este debate cuando regresemos
Desde luego, retomando un poco el contenido de las expresiones de cada uno de ustedes, lo concluyente del análisis que hacía Juan José me parece bastante atinado, bien interesante. No se concluyó con el tema económico, que fue una causa fundamental del problema, tú lo planteabas, y ahora 25 años después cosechamos, dijiste tú, lo que tenemos: desempleo, poca inversión, delincuencia, problemas sociales crecientes y otros más. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, también como antesala a la conmemoración de estos 25 años, el principal partido opositor pone una pausa momentánea y para continuar sentado con el gobierno dialogando para resolver el problema fiscal del país. ¿Qué piensan al respecto? Vamos a la pausa y regresamos. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Bueno, vámonos entonces con nuestro Megadrón a esta hora de la mañana, con este sol precioso que acuerpa el Boulevard Monseñor Romero. Ahí vamos desplazándonos hacia lo que sería el sector de Santa Tecla. Vamos desde luego a encontrarnos allá al fondo, por cierto, un monumento a la memoria, precisamente por la paz. Vamos a aprovechar, incorporarnos un poco a esta, a esta estructura con el Megadrón. Vamos a pedirle que se dirija allá y podamos apreciar un poco lo que se estaría inaugurando. Este sería la Plaza a la Reconciliación, ¿verdad? Tal y como lo estamos viendo, preciosa la escultura, creo que es importante urbanísticamente. Debería llamarse a la despolarización. Sí, debería ser un monumento a la despolarización del país. Me parece que es interesante. Pero mira, qué precioso, de primera mano se lo ponemos a ustedes este día. ¿Sí? No, es una, entiendo que simboliza el surgimiento de una nueva era de reconciliación de dos bandos enfrentados para que esto no vuelva a repetirse. Pero además, Ernesto, favor. es decir, yo creo de que el televidente tiene muy claro es que hay reconciliación en este país. Con que no has podido ni siquiera aprobar el presupuesto de funcionamiento del Estado y estamos hablando de una reconciliación económica, social y política. Bueno, no, es decir, eso es atentar contra la inteligencia del ser humano. Vamos a la pausa con esta preciosa imagen de primera mano y en alusión al tema de este día. Y por supuesto el tráfico por esa zona está tranquilo. Puede usted con esa linda postal apreciar cómo está San Salvador y este cielo azul que nos acuerpa este viernes. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Hay que seguir trabajando y luchando por la paz para que algún día se pueda llegar a lograr. Que las personas sean menos violentas y que concienticen más en saber que hay un poder superior que se llama Dios. Tener un buen significado de la paz y que todos seamos prácticamente, como dice la palabra de Dios, amarnos unos a otros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Y como bien lo dice y nos lo recuerda con anticipación el doctor Kirio Waldo Salgado, vamos al pollo. En efecto, vamos a recordarle que todos los salvadoreños están disfrutando del exquisito sabor de pollo campestre. Así es que los invitamos a que lo prueben hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Señores, como antesala a la conmemoración, el Partido Arena le dice: momento, gobierno, no podemos continuar en la mesa dialogando el tema fiscal si no hay acuerdos cumplidos. ¿Qué piensan ustedes? Que hace 25 años era válido eso. ¿Cómo así? Si alguien de Arena, de los negociadores, le hubieran dicho al frente: momento, señores del frente, esto no se puede. No se puede desmovilizar a la Fuerza Armada, no se pueden desmovilizar a los cuerpos de seguridad, no se pueden desmovilizar a los reservistas, porque ahí está justamente toda la protección del Estado hacia la sociedad.
Pero ¿qué pasó? La Fuerza Armada se dejó cautivar a saber por cuántos millones de razones los jerarcas que intervinieron y desaparecieron todos los cuerpos de seguridad y todas las defensas civiles. Desapareció el servicio territorial. ¿Para qué? Para darle paso a la delincuencia. Mira, Kirio, Juan José dijo los gobiernos represivos de aquella época, pero qué ironía de la vida, ¿verdad? Esos gobiernos represivos, autoritarios, fueron los que construyeron las obras más importantes de este país. La última gran obra que hubo en este país fue en 1983, que es la presa 15 de septiembre. A partir de ese momento no ha habido absolutamente nada. En mi error, creo que el error más grande que no se pudo prever en los acuerdos de paz y fue el hecho de haber desmovilizado las policías rurales sin tener un plan de sustitución. ¿Por qué razón? Porque la benemérita Guardia Nacional, la policía de Hacienda, que eran las verdaderas policías rurales, eran las que ponían el orden. Y si no, pregúntenle a toda esa gente que antes una pareja de guardias, imponía respeto en este Julio, país. aquí hemos ¿No tratado... te gusta mucho el término de orden o Mira, o de PH? ¿Cómo se llama? La guardia. Estoy hablando realidades. Yo no me estoy inventando, Ernesto, que es la realidad. Mira, ese modelo se agotó si los guardias corrían despavoridos cuando llegaba la guerrilla. Bueno, yo no se sé. convirtió en leyenda. No Eso de la Guardia Nacional se convirtió en leyenda. Pachito miren, estaba al río. Yo me pregunto algo, miren. Estaba ¿Por Pachito qué al hace río. 25 años no pudo funcionar el Foro Económico y Social, que fue el gran déficit de los acuerdos de paz y por lo cual en buena medida estamos viviendo la problemática? Porque no hubo acuerdo entre los grandes actores de la economía. 25 años después, hay condiciones para que estos tres grandes actores se pongan de acuerdo. Es que mira, el objetivo era parar la guerra. Y es que mira. Y el objetivo era parar las balas. ¿Por qué te quiero poner? ¿Por qué pongo ese ejemplo? Se aprobó un salario mínimo. Que hombre, ¿cómo se puede oponer uno al aumento de un salario justo? No, justo el problema fue, o que haya un aumento, el problema fue que nuevamente se hizo sin consenso. Y entonces eso provocó toda la crisis que tenemos en este momento. Es decir, no hemos entendido la lección, nuevamente, no hemos entendido la lección. ¿Por qué la reforma política fracasó? Porque se hizo sobre la base de un modelo que, aunque reformado, siguió siendo esencialmente al servicio de pequeños grupos económicos de poder. Por lo tanto, el sistema se terminó de deformar. Hoy estamos cometiendo otra vez los mismos errores. Y mientras no hayan condiciones para acuerdos de gran calado en el campo socioeconómico, de nada va a servir toda esta reforma política, todo este combate a la corrupción, porque van a meter presos a unos corruptos y el sistema va a corromper a los nuevos que vienen. Lo que yo creo que ha pasado es que se nos está olvidando o estamos pasando por alto una palabra clave en todo este proceso, que es la palabra reconciliación. Ha habido acuerdos de paz, ha faltado el factor económico, la represión, las causas. Espérame. Esa palabra reconciliación en El Salvador no se podrá hacerse realidad en tanto la forma de hacer política sea mediante el descrédito del adversario y la polarización. No cambió nunca la forma de hacer política y cada vez que nos enfrentamos a cualquier debate ideológico es a través de desacreditar y atacar al adversario. Eso todos los televidentes lo saben, ha generado una terrible polarización que nos impide movernos. ¿Cómo podemos hablar de reconciliación, aunque yo sí le doy su valor a los acuerdos de paz? Porque pararon el conflicto. Esa es otra cosa. Pararon el conflicto. Sí, no pueden desmerecerlo. Pararon el conflicto y se generó otro ambiente que ya no era de guerra, sino que era otro tipo, que generó la polarización
y la marginación de los grupos que ahora son los grupos armados, que son las pandillas, ese es otro problema que no se tenía durante la guerra. Pero hubo paz en el sentido de que no hubo más guerra, pero no hubo reconciliación. Y la idea era que era paz y reconciliación. Aquí nadie... Televidentes, no puede haber reconciliación con esta forma de hacer política. Aquí nadie No ha dicho, puede haber. solo voy a aclarar que nadie ha dicho en este foro, por lo menos yo, de que no tiene un valor en los acuerdos. No, yo digo que no hubo Nadie lo ha reconciliación. dicho. Lo que hemos dicho es que se quedaron cortos en algunos de los casos. Es más, mira, aquí no va a haber ningún cambio, oí bien, ningún cambio, mientras no hay un relevo generacional de políticos. Y no me refiero Pero es que no es a la la persona, ¿Cómo Julio? no? Es la forma Claro. de hacer la política. No, en este momento... Y se va heredando la forma. Bueno, Garri, ¿y quiénes firmaron los acuerdos de paz? ¿Y quiénes están gobernando en este país? ¿Y quiénes están tomando las decisiones Son los en mismos, este país? son los mismos. Entonces, si estás haciendo lo mismo, el resultado va a ser lo mismo. Y ya pasó una generación, No va a haber- ya pasaron 25 Y años. cuando hablo de relevo generacional no me refiero únicamente a personas, me refiero a capacidades y a intelectos. Haciendo lo mismo, pensando lo mismo, no vamos a saber la diferencia. Yo Esa y- es la mira, transparencia. es la Pero forma de mientras hacer haya un política. modelo económico, mientras haya un modelo económico que necesite de corromper al sector político Martel, pero para mira, sobrevivir, yo te van a entiendo. cambiar unos corruptos por otros. No. Van a entrar jóvenes con las mejores intenciones del mundo que a la vuelta de un poco de tiempo van a ser corruptos. Lo del Porque modelo- reformar solo la parte de la política sí es necesario, pero no basta. ¿Mm? Se hizo una importante reforma democrática hace 25 años. ¿Qué nos queda de eso? Nada pero no más se implementó. los escombros. Hay cosas que sí se implementaron, No, Julio, una sí nueva hubo. forma de votación, se creó la Procuraduría para la Defensa La de los Policía Derechos Nacional Humanos, Civil, la se Policía reformó la Nacional Fuerza Civil, Armada, se hizo todos esos Consejo cambios. Nacional de la Judicatura. Así es, pero miren ahora qué tenemos. Pero mira, Martel, nuevamente, no tenemos mayor cosa bajo entre tu las óptica es válido el modelo, pero si hubiera consenso y la gente política, si los actores políticos pudieran dialogar, Es que eso es poniendo, imposible. poniendo el Imposible. país adelante, No. se podrían hacer los Te ajustes voy a decir necesarios. por qué. Mira, Clausewitz dice, la política es la continuación de la guerra por otros medios. ¿Qué es lo que ha habido aquí No, lo entre dijo los al revés, políticos? Clausewitz. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, pero Clausewitz dijo lo no, contrario. no la has estudiado completamente. ¿Cómo no? Lee Y su obra en 3 tomos de la dice- guerra, que es la fundamental. Después dice, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, lo importante es esto, que estamos en guerra política. Pero no y, debería mientras, ser. y mientras haya guerra política, pero si no debería No, de no, es que ser. hay países- hay países que ven la política no, pero perdóname, de otra forma. ¿cómo que no va a ser si cada uno quiere parte de la guayaba, pues? Sí, pero hay formas Si decentes, cada uno quiere mandar. hay formas maduras de ¿Cuál, conseguir cuál el poder forma político. madura El diálogo con y las la mismas reconciliación se puede. mentes atrofiadas de un montón de políticos que lo que andan buscando es componerse? Si es que, mira, seamos claros, en el país, en esta última encuesta de la UCA, de la mitad de todos los encuestados, un 25% para el FMLN y un 25% para Arena. No, son 17. Son 46 Bueno, que no creen lo en los que partidos. sea. 18.7 y 18.2 y son los no números creen exactos de la en los encuesta. partidos políticos. ¿Por qué? Porque nadie les merece fe. Sin embargo, hay algunas excepciones en los partidos políticos que no llegan a imponerse a la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene sus propios intereses más arriba. El FMLN tiene sus grandes intereses, tiene su grupo en el Partido Comunista, que es el que maneja todos los negocios y es el que maneja a través de los negocios la voluntad de mucha gente dentro del gobierno. Si eso siempre se va a dar, Kirio, esté quien esté, si el problema no es ese, el problema es que no hay Ese- una ecuanimidad, no hay unos pesos y contrapesos. No, es la que forma logra. de hacer política. Ahora, te voy a decir, aquí ha habido un ataque, en mi criterio, inmerecido hacia la institución de un partido político.
El problema no son los partidos políticos, el problema son las cúpulas partidarias. El problema es quiénes se apoderaron de los partidos. Deberíamos, al revés, de fortalecer la institucionalidad del partido como la expresión y el único instrumento para alcanzar el poder. Y muchas veces, No- Julio, el problema está en esos partidos pequeños que son los amanuenses de los partidos grandes para completar los 43 votos, y en cada uno negocian el voto. Una vez los ves en el FMLN, otras veces los ves pegado a arena. Eso es ¿Y a una quién te referís de corrupción. partido? Esa es una corrupción y una degeneración de la política, hombre. No, lo que pasa es Pero que nos estamos yo creo que en el país hay que integrar muy bien el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Para este gobierno la gobernabilidad es un tema muy fuerte y lo demostró el día de ayer en el presupuesto. Habíamos dicho en otro programa de que no iba a haber presupuesto, sin embargo se tiró, porque el presupuesto lo aprobás con 43 votos. La aritmética legislativa es posible de que la pudiesen haber tenido. Lo que pasa es que los demás partidos han puesto un alto, no por el hecho de votar, sino las consecuencias de ese voto que tendría en la aprobación de un presupuesto desbalanceado, un presupuesto que no está, dijéramos, equilibrado, donde no ha habido una estimación Es de inconstitucional ingresos y gastos. ese presupuesto. Yo no me atrevería a decir si es inconstitucional o no, porque no lo conozco a fondo. El problema de la forma de cómo están. Ahora, tampoco es correcto, dentro de mi criterio, la actitud que está tomando el Partido Arena. Creo que debe de reflexionar políticamente hablando. ¿En qué sentido? Si ustedes se salen de la esfera de los acuerdos, van a darle una justificación a la otra parte, decir, estamos como estamos porque ustedes no han querido apoyar, no han querido darle los votos para los préstamos de la seguridad pública. No, yo creo que la pelea hay que darla adentro. No, pero tampoco se pueden dejar extorsionar. No, es que eso no es extorsión. Es que mira, lo que Eso pasa no es que es la extorsión. forma de gobernabilidad. Nosotros hemos tenido una forma de gobernabilidad comprada, pagada. ¿Y ustedes creen que es de gratis que un partido amanuense vota a favor del partido grandote que está en el gobierno, sea quien sea el gobierno? En el pasado fue un partido, ahora es otro. ¿Ustedes creen que eso era de gratis, que era por amor a la patria que daban los votos estos partidos pequeños a favor del grandote que controlaba el Nobleza Estado? no No, es. era en realidad ¿Cómo no? lo que se llama una gobernabilidad pagada, una gobernabilidad comprada. ¿Qué es lo que necesita este país? Pasar a una nueva forma de gobernabilidad negociada, pactada, en la cual sean los grandes intereses de nación los que tengan el norte. A eso me y refiero. el juego de los distintos intereses particulares. Pero estás ¿Por qué? hablando de El Salvador. A Sí, eso me porque en refiero. El Salvador tenemos intereses encontrados, como hay en toda sociedad. ¿Ah? Aquí hay intereses encontrados entre los trabajadores y los empresarios, como en todo país del mundo. Eso es Entre los natural. mismos empresarios, entre los mismos trabajadores. Que hayan intereses diversos y que haya pelea de intereses es normal en toda sociedad Pero moderna los y fines democrática. inmediatos El son los punto mismos. es cómo se resuelven esos intereses y esas contradicciones. O los resolvemos pagando o reprimiendo como era en el pasado, o lo resolvemos a través de grandes acuerdos. Esa es la- dijo que aquí quien ponía orden era la policía rural. Esa sería la nueva forma de hacer política. No, lo que pasa es que debe haber una sensatez, una racionalidad. Pero no hay, es que Julio, no, si ya sabemos. es que cómo no. Lo que pasa es que, y aquí este es un llamado también a la población, a la sociedad civil, y quienes han dicho que aquí hay una legitimidad, cuando el 48% de estos funcionarios han sido electos con una minoría. Aquí el llamado es a la población. Salgan, definan para que tengan la solvencia moral de poder exigir. Pero cuando yo le pregunto, ¿y usted votó? No me dice, ¿y entonces de qué se queja? ¿Por Pues? quién van a votar, Julio? Pero esa es la regla que tenés. Pero yo prefiero salir a votar, aunque anule el voto, cambio correlación de fuerza. Y te quiero decir más, señores, este no es un favor, este es un deber político establecido en la Constitución, el ejercicio del sufragio. Ahí nos recomienda a alguien, mira Julio,
exíjanle en el programa, dice Arena y al FMLN, lleguen a acuerdos de nación. ¿Verdad? Sí, es correcto, eso debería ser el deber ser, la realidad Claro, es pero otra. nosotros lo podemos pedir aquí, pero es a través del voto. Y hemos venido manejando eso de siempre. de siempre. Es decir, este país no tiene solución si no hay grandes Mira, acuerdos. mira Garrick, perdón, Garrick. porque me corrigieron. Garrick. Pero voy a decir una No, cosa. Garrick. Estas últimas elecciones, Garrick, había una diversidad para que la gente pudiese haber tomado opciones. Sin embargo, votaron exactamente de la misma manera. Pero ¿cómo definieron? Con los votos duros de los partidos. Por eso es que no hacen nada bien la abstención. Propongamos Hemos dicho. un nuevo cambio, un nuevo acuerdo, una segunda generación de acuerdos de reconciliación o de paz. Para despolarizar debería ser cambiar el sistema de votación en tanto no gane el que más plata le meta a la campaña. Eso tiene que ser un cambio importante. Quieren reformas cualitativas en el sistema electoral, dos cosas. Primero, lo que tú has dicho, Gary, que es que el dinero no siga dominando las campañas. Y segundo, la verdadera democratización del instrumento político partidario. Mientras sean las cúpulas las que decidan, mientras no sea la base la que discute, la base se va a equivocar, sí, pero va a tomar mejores decisiones que las de las cúpulas. Y necesitamos que el dinero deje de ser el factor. Esos son los cambios cualitativos. Cuantitativos, cambien el número de diputados, pongan un cabalístico, hagan esto, pero la verdadera reforma que va a producir cambios es la que todavía la sociedad civil no es capaz de presentar. Cuando hablábamos de un cambio de generación de mentalidad política, también debe haber un cambio, como muy bien lo dijo uno de los comentarios que nos tiraron ahí, es una clase económica también con una mentalidad progresista, con una mentalidad diferente. Igual un sector trabajador. Igual no poder seguir seguimos cerrando calles, quebrando empresas bajo el argumento del incumplimiento. Señores, en Japón, observen ustedes cuál es el tratamiento que le dan a la huelga. Pero si no hay un cambio de mentalidad, de estructura, del factor económico y del factor laboral como factores de la producción y de la economía, muy difícil vamos a cambiar. No va a haber soluciones. ¿Qué se va a celebrar? 25 años de odio entre las partes que firmaron la paz. Fíjate que es bien interesante. No, pero es que no es odio. Yo creo que el televidente es válido su comentario, pero ya dijimos, mire, se firmó la paz como cese de hostilidades. Que no hubo reconciliación son otros 5 pesos. Y que ha habido demasiada polarización. Pero mira la gran estatua que hay de reconciliación. Ese odio que menciona el televidente es precisamente por la forma de polarizar que es la forma de hacer política en El Salvador. Eso es para mí lo primero que hay que cambiar. Bueno, en una segunda saludos generación. a Naida Medrano y le recuerda a Julio, porque tú mencionaste cuidado con el tema de la seguridad y con las nostalgias, dice. A los instintos cuerpos represivos. No, yo no estoy sí añoro que haya paz en este país. Sí añoro orden, añoro seguridad. Eso sí, tengo una nostalgia por la paz en este tenés país. nostalgia, pero tiene razón Nadia Medrano. ¿Y tú qué? Bueno, ¿y qué tenemos tiene ahorita razón, pues, con esta cuestión de democracia? Miren, ¿Alguno de ustedes habla de aunque seguridad? venga la Guardia Nacional va a resolver ese problema. Mira, eso era vamos a ver, mito, doctor. Mira, un mito. Yo me pregunto, ¿y este representante de las Naciones Unidas que va a anunciar el presidente trae quizás una varita mágica para arreglar todos los problemas? O una bolsa de pisto. Fíjate bien. Primer problema grave que hay en El Salvador, no hay dinero. Okay. ¿Qué quiere decir? Que si Arena no permite al FMLN que suscriba préstamos, no va a haber ni escalafón, no va a haber ni patrulleros, no va a haber nada. Ok, vamos a la pausa y regreso con el doctor Salgado para que nos amplíe un poco ese término y debatamos también esta otra segunda parte. Mañana les invito para continuar en una segunda etapa de análisis sobre este tema. Vamos a contar con la presencia de un firmante de los acuerdos de paz, nuestro buen amigo Roberto Cañas, en el programa En Directo con Ernesto López Radio. Mañana 7 de la mañana por 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión, una evaluación de los 25 años de los acuerdos de paz, también el coronel Antonio Almendaris. Mañana 7 de la mañana en radio
con Astrid Ábalos y este servidor. No se lo pierda. Ya pasó la guerra, que ya no hay que existir rencores ni nada. No podríamos comparar el tiempo que estamos viviendo actualmente con el tiempo de antes. Primero porque muchas cosas mejoraron, cambiaron. Ahora usted puede ver que la mayoría de personas pueden manifestarse en las calles abiertamente, sindicatos, lo que quieran, algo que no se llevaba a cabo antes, por eso eran reprimidos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted que nos sintoniza a través de nuestra cuenta en Facebook Live, a través de su teléfono móvil, su también tablet, su computadora en cualquier lugar del mundo. Gracias por sintonizarnos. Recuerde, estamos en Diálogo con Ernesto López, así como también en la retransmisión en Facebook a través de Ernesto López Radio. Ahí tiene las dos cuentas para que usted pueda tenerlo de primera mano. También queremos informarles que aquellos que están con el sistema de cable satelital de Claro ya tienen la señal de Canal 19 a través del número 150. El número de canal 150 en Claro satelital, el plato, ¿verdad?, que le conocemos comúnmente. Ya usted encuentra la señal de Canal 19 y ahí puede ver el reprise a las 8 de la noche, ¿verdad?, por Canal 19 de este programa. Doctor Salgado. Yo lo que decía era esto. Pasamos la experiencia hace 25 años de una intervención directa de las Naciones Unidas en El Salvador. Ellos hicieron lo que quisieron. Pusieron las reglas. Hicieron la Comisión de la Verdad, la Comisión ad hoc. Dirigieron todo el proceso de acuerdo al cartabón que venía de Angola. Todo, exactamente calcado. Y aquello ya pasó. Depusieron las armas, se entregaron, se incorporaron a la vida política, pero ahora, después de 25 años, cuando ya esta polarización parece la ley de la selva, en donde hay mucha agresividad verbal, y en donde todo se arregla a través de conseguir los préstamos necesarios para que se puedan hacer ciertas reformas y se puedan pagar ciertos compromisos, como a los médicos, a los maestros, a los desmovilizados, a los veteranos, etcétera. ¿Qué va a hacer las Naciones Unidas? Va a persuadir al Fondo Monetario Internacional para que no nos cobre los casi 50 millones de intereses que hay por los 55 millones de intereses que hay por los 50 millones que se suscribieron hace poco. Va a haber oportunidad de negociar otros 750 millones para que el gobierno termine solvente de aquí al final de su periodo. Va a poner a Arena en su lugar para que Arena, en vez de pausas, se dedique a trabajar en beneficio de toda la población. Porque hay una cosa, ahí veo a los médicos marchando, veo a los veteranos, veo a un montón de gente con razón pidiendo lo que las leyes les dan. Pero no hay dinero. Pero mira, y no hay dinero porque Arena no da los votos. Y si Arena se levanta de la mesa de negociaciones y hace pausa, esta crisis dentro de 3 meses está acabando con el país. Mira, tenés razón. El tema es que no debemos verlo tan cortoplacista, porque para mí una de las fallas estructural de los acuerdos de paz y de la falta de reconciliación es que ya nos pasamos 25 años siendo cortoplacistas. Yo creo que si viene la mediación
de un representante de alto nivel de Naciones Unidas, lo que nos tiene que enseñar es a planificar un mediano y un largo plazo para sentar las reglas de visión de país, para que todos los políticos las adopten y aunque siga la forma de ser política polarizada, pero haya un rumbo de nación. Eso es para mí lo más importante, que venga alguien y que nos enseñe a pensar a mediano y a largo plazo y no seguir siendo cortoplacistas, porque todos los años se repite, todos los años repetimos problemas de presupuesto, problemas de apoyo de préstamo, pero no tenemos un rumbo de nación. No, lo que eso pasa es lo que falta. Eso es lo que yo le pediría a Naciones Unidas. Que nos vengan a hacer la plana cuando tenemos la suficiente capacidad para... Tenemos 25 años de no haberlo hecho. Espérame, te voy a decir una cosa. Primero, en la posición que Kirio estableció con tema del presupuesto. Eso es cortoplacista. Te voy a decir una cosa. Yo he dicho y he sido bien claro en mi crítica de que una de las grandes ventajas que ha tenido el FMLN es que no ha tenido una oposición. Pero empecé el día de ayer, y tengo que reconocerlo, ¿verdad? Al diputado jefe de fracción de Arena, dijo una cosa, ¿sí? Muy buena. ¿Aquí en este programa? No, creo que aparte de esta, pero en la plenaria le hicieron la siguiente pregunta y él dijo textualmente. Miren, dijo, nosotros nos hemos levantado por una sola razón. Estamos dispuestos, dijo, primero, a apoyar incluso préstamos si nos demuestran la forma de cómo se ha elaborado el presupuesto y cómo lo van a financiar. Yo creo que ese es un gran avance y un gran mensaje. Ese es el rol de la oposición. Decirle, señores, ustedes están pidiendo presupuesto, demuéstrenme primero cuánto ha ingresado, a dónde se ha ido y si le llega a hacer falta estamos dispuestos a financiarlo. Creo que es un paso trascendental en el mecanismo del entendimiento. Mira, yo solo quiero, yo solo quiero cerrar esta parte de el tema inicial de los acuerdos de paz con la pregunta, ¿cuáles son los retos 25 años después? ¿Qué retos tiene este país? Para mí sigue pendiente la reforma política. Y nos hemos referido a grandes temas como el combate a la corrupción, la necesidad de un Estado eficiente, transparente y honrado. Creo que eso es fundamental en el marco de la reforma política. Y esos son factores, ojo, cualitativos, esos no son factores cuánticos. En segundo lugar, lo económico. Miren, necesitamos las nuevas reglas básicas que posibiliten el desarrollo económico. Es que si seguimos en la forma en que se hizo el salario mínimo, en que se aprobó el aumento, en que era una medida buena, pero por la forma en que se hizo se echó a perder, de nada sirve. Y a mí me preocupan cosas que pueden venir más adelante. Por ejemplo, hay ya una ley pendiente para definir los procesos en el campo jurídico laboral. ¿Vamos a hacer una ley confiscatoria? ¿Vamos a hacer una ley que solo defienda una parte en detrimento de la otra? ¿O vamos a buscar generar verdaderos equilibrios? Este país necesita acuerdos básicos para poder empujar el desarrollo. ¿Y con esta misma gente crees que se puede hacer? Yo creo que no tenemos opción, porque no podemos mandar a hacer a hilo vasco los nuevos actores. Ese es el gran problema. Porque miren, ¿qué es lo que nos está pasando en la política? Y ustedes lo han dicho. Arena simplemente está repitiendo la estrategia que lo llevó al poder con Cristiani. Hubieron dos elecciones, 88 y 89. En el 88, igual que ahora, 2018-2019. En el 88, Arena recuperó el Congreso, la Asamblea, y en el 89 solo fue a traer la presidencia. Ese mismo esquema lo quiere hacer. ¿Y cómo enredaron al gobierno de Napoleón Duarte? Primero, con una oposición irracional totalmente. Y segundo, deteniéndole el presupuesto. A Napoleón Duarte no le aprobaron el presupuesto y lo llevaron mes por mes contadito, de manera que obstaculizaron toda posibilidad de que el gobierno en el último año lograra hacer algo. A esto agreguémosle, solo fueron a traer la presidencia de la República. Ese esquema se lo quieren repetir al FMLN. Ahora les dio resultado hace 30 años. Hombre, están tratando de probarlo.
¿Qué significa? No ha cambiado la política. ¿Y qué crees que la población no tiene ojos? ¿Y qué crees que la población no ve y no resiente? Por más eso, que nosotros por eso hay que cambiar aquí, la forma de hacer política. Preguntarle vos a la que vende pan allá en la colonia más olvidada de este país, si no paga extorsiones, si no la rentea. Y ese no es un problema, y ese no es un problema cuantitativo, de que el número de diputados, es un problema cualitativo, de la calidad de la política que tenemos en El Salvador. Ahora, ese es el punto de fondo. Aquí los acuerdos de paz, para terminar, dice, este es un hijo fruto de un matrimonio supervisado por la comunidad internacional. Aquí no estamos hablando de un hijo ilegítimo o de un hijo entenado. De dañado ayuntamiento. De dañado ayuntamiento, como se decía. Si lo comparas así, los acuerdos de paz es el hijo de un matrimonio de un matrimonio emproblemado. Es decir, y que nació con buena intención. Claro. Y además era un hijo deseado. Todo el mundo quería en ese momento que ya llegara. El problema es que el niño no nació muy... Pero tiene malos padres. El problema es que no venía con el pan bajo el brazo. Ese es el problema. El niño nació deforme. ¿Verdad? Entonces, y nació deforme. Sí, pero entonces aquí todos tenemos responsabilidad en este matrimonio. Okay. Uno, porque cuando se casaron no fijaron los acuerdos de ese entendimiento para toda la vida. Okay. Y la segunda es que esa comunidad internacional que fiscalizó, que avaló el proceso, ¿a dónde quedó en estos 25 años? No todos, por supuesto. Aquí viene un chelito y nos explica, miren, aquí nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero siempre tiene que venir alguien de afuera. En el tema de seguridad ya sabíamos lo que había que hacer, pero traían a Giuliani, traían a no sé quién, a no sé cuántos grandes expertos que nos decían lo mismo que ya sabemos que hay que hacer. ¿Sí? Vamos a la pausa y como castigo por habernos recordado los cuerpos de seguridad, a Julio lo pusimos en la silla floja este día. Aquí está peleando todo el programa porque se le baja la silla. Ese fue el castigo. De las 4 sillas hay una yo quiero aclarar. Yo quiero aclarar porque me gusta ser definido mis ¿por qué posiciones. siempre le dejamos la silla floja? No, definido mis posiciones. Sí. Cuando yo hablo de la guardia y de la policía, no estoy hablando que desconozco las represiones y los abusos que se hubo. Hablo de la metodología y de la efectividad que en ese momento no estabas añorando, diciendo que tenías nostalgia por eso. Entonces, es decir... yo no voy a tener nostalgia por un hecho malo que me haya pasado. Yo tengo nostalgia de los buenos tiempos, de cuando era joven, de cuando andaba de novio. No voy a tener nostalgia ya de cosas malas, preguntarle cuánta gente en este país no añora al general Martínez. Preguntarle a cuánta gente en este país no añora esos tiempos donde vos abrías la puerta y podías dormir en paz. Esa es la realidad. No, que democracia. Bueno, y que añorás o no añorás. Por supuesto es que lo que estamos discutiendo no es si eso es bueno o es malo, sino que vos dijiste que te estaban ojalá no les vaya a pasar nada y pidan auxilio y que le recen a San Pedro para que les llegue. Por eso esa es la realidad de este país. Licenciado, por en la vida hay que ser definido uno y las cosas buenas hay que defenderlas aunque no les guste. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros y regresamos al análisis concluyente de nuestro tema de hoy, vinculado precisamente a la conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz y el contexto actual en el que se encuentra el país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Lo cierto es que para el día lunes se tiene desde luego un acto o diversos actos conmemorativos por parte del comité organizador de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Sin asueto nacional. Sin asueto nacional, pero sí se declaró ayer el año nacional, el año por la paz. ¿Ah? No, es que eso tampoco. No, Julio, pero es que mira, no hay que minimizar. No, es que el país no. Mira, hay asuetos por Julio, cualquier cosa. Vos extrañás a la Guardia y a la PH, pero mira, la firma de la paz nunca puede ser vista de menos. No, es que era un conflicto de 14 años. ¿Quién les ha dicho que lo estamos viendo de menos? Eso no puede menoscabarse. Que no hubo reconciliación es otra cosa. Sí, pero no, nadie puede reconocer. Ahora, aprovechando lo que falta
falta en este país es una Y fíjate verdadera que reconciliación. Y son actos incluso mal programados. Están organizando un festival de música en un lugar, creo que es en el CIFCO, en conmemoración, el día lunes a las 9 de la mañana. Pero además es decir, cuando no hay asueto. ¿Quiénes van a ir? Ellos. Solo ellos y gente sin empleo. pero ¿quién no quiso vayan a dar? exigir empleo. Yo les diría, colmen ese CIFCO y exijan Pero empleo. vos que permaneces en asueto permanente deberías de ir. ¿Cuál? No, si está invitado. No ofendas a Julio. Julio trabaja, todos trabajamos. No, yo te todos digo a vos. trabajamos. Mira, pero yo tú creo- estás invitado, yo- ¿no? ¿Querés Así yo estoy asueto? invitado. ¿Y vas a ir? No, pero es a lo del domingo, que es otra cosa. No, Es no, que yo- Que son se los va a hacer actos en el, preparativos son y en el enero. lunes hay en la no Asamblea se puede, Legislativa. no se puede desmerecer que los acuerdos de paz crearon instituciones como la Policía Nacional Civil, el Consejo Pero que no Nacional de querés la Procuraduría. Guardia, Procuraduría. Déjame, Procuraduría de Derechos Humanos. Se fijó un presupuesto para la Corte Suprema. Eso está bien, pero no se implementaron otras reformas que venían a ser No, hombre, y el complemento. crecieron un montón de Vivianes que todavía están Entonces, ahí en la asamblea. yo creo que el replanteamiento y el mensaje es si es necesario ponerle un corazón. Yo no puedo hablar de segundos acuerdos de paz cuando ni siquiera los primeros han sido terminados. ¿A qué va a venir la comunidad internacional? Ojalá nos vengan a decir, les hace falta esto, esto y esto, aunque me niegue a que nos vengan a corregir. Y yo dudo que vaya arena. No, Mira, mira, el yo país dudo que necesita vaya arena. el país necesita acuerdos importantes. Y como bien dice Julio, ¿con quiénes lo vas a hacer? Por eso es que necesitamos que venga otra gente de fuera, para que nos explique lo que ya sabemos que tenemos que hacer, pero no hay voluntad o correlación para lograrlo. Mira, no hay Pero que yo cerrarse. diría, no hay vamos que a ver cerrarse. con qué Pero mira, carta nos No hay que vienen. cerrarse Ojalá por que ahora sí se completo resuelva a lo que no se ser hizo hace tiempo. partícipe de lo que puede ser la conmemoración. Cada quien desde su propio ángulo, desde su propia Correcto. postura puede hacerlo. El país necesita paz, necesita progreso, necesita desarrollo. Y es ahí donde debemos enfocar nosotros, como ustedes también, que tienen el privilegio de estar en una tribuna como esta, ensalzando la voz, el análisis, para poder llamar también a la cordura a quienes nos están gobernando. Y a la Porque aquí reflexión. sí, porque aquí hay que reconocer la responsabilidad de este hijo que nació mal, como dice el doctor Salgado, es de un matrimonio que está mal. Nació deforme. Hombre. ¿Ah? De un matrimonio que está mal. Si no veamos que no tenemos presupuesto, no tenemos diálogo. Pero esas son no hay coyunturas, consenso. Ernesto, Sí, esas son pero coyunturas. la Coyunturas de de 25 años. ¿Nos vamos a morir? Lo que falta es el substrato, es Sí. la Coyuntura de reconciliación. 25 años. Pero Lo ¿qué que te vas a falta morir es- y nunca la vas a es- resolver? es visión de doctor. país. Mira, lo que Allá falta. a la Bermeja te van lo a que llevar falta, el Ya resultado. la corona de paz. Lo que No, falta es trabajo. ¿Sí? Lo que falta es que la gente coma. Sí, pero eso Lo no que se hace falta es por que la decreto gente ni se abrigue. hace con intención de traer internacionales. Lo haces con diálogo. Se hace con diálogo y creando las condiciones Sincero. para que se desarrolle. Diálogo este país. sincero. Diálogo económico No, hombre, y diálogo social. no sincero, que pongan los intereses cada uno sobre la mesa. Siempre decíamos buena voluntad, diálogo sincero. No, pongan los intereses sobre la mesa. Vean el país y desen cuenta que los intereses de cada sector en el largo plazo solo se garantizan con entendimiento de nación. Por esa razón planteamos esas tres preguntas. Vamos a la primera. Vamos a ver. ¿Cómo encuentra el país la comunidad internacional que asistirá a los actos conmemorativos? 10 segundos. Mala pregunta, no es los que vienen, sino cómo la comunidad internacional en general nos ve como un ejemplo hace No, pero la 25 pregunta es cómo años, lo encuentra. pero nos válida, ve mal es ahora. válida. Pero Mira, no es la mira. comunidad que va a asistir No, a los actos ¿y vos crees que conmemorativos. ellos están Es interesados la en nosotros? comunidad internacional. ¿Cómo encuentra Claro el que país? sí. Viene por Fuimos protocolo. un ejemplo Defienda su mundial de pregunta. paz. Sí, no. Y ahora Defienda, somos un ejemplo claro. de que se echó a perder la paz. Eso lo ven en todo el mundo y Julio. está sirviendo de ejemplo. Encuentra Vamos a- un país con 20 muertos, un país polarizado, un país que no ha logrado ni siquiera un 5% en presupuesto y un país altamente desunido. Ahora ve la respuesta que tú estás diciendo que no es válida. Esto es lo que encuentra la comunidad internacional.
Pero no es la que va a asistir a los actos conmemorativos. Es la comunidad en general internacional. No, si no hay asueto, El Salvador hombre. fue Si un no hay gran asueto. ejemplo No hay de asueto. cosas ¿A ti te buenas gusta? y ahora es un ejemplo. A Julio de sí le cómo gusta se la ha de- pregunta. A ver, Garrido. No, igual, Las que le polarizados gustan a Neto estamos, son las buenas polarizados respuestas. estamos, altos niveles de violencia y faltos de reconciliación. Ok, doctor, 10 segundos. Un país hambriento y temeroso. Vaya, vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿tienen los actores políticos, económicos y sociales del país moral para conmemorar 25 años? Doctor Salgado, 10 segundos. No tienen ninguna moral. Son los mismos actores. Julio. La misma película con diferente actor. Mi respuesta no te va a gustar, entonces mejor no la No, digo. es que No, el vas a- problema no no es le va a moral. gustar la El pregunta. problema no O es sea, las moral, tres hombre. preguntas no te gustaron. Así es. El problema no es moral. Ahora entiendo, porque de todos los tres solo tú estás invitado al Así evento. es. Pues sí. Entonces, Como no le gusta lo que estoy diciendo al moderador, mira, hace pelea conmigo. Vamos a ver. Este está infiltrado aquí. Entonces sos un infiltrado en esta mesa. Acostumbrate. Ese es otro problema. Falta de tolerancia. Falta de tolerancia. ¿Requerimos nuevamente la mediación extranjera, Juan José? Sí la vamos a necesitar, desgraciadamente. Es la única pregunta que vale Julio. la pena. No debería, pero lamentablemente la realidad se Se impone. necesita mediación, no intervención. Doctor Salgado. El mediador debe salir de aquí y fuera de los partidos políticos. Ok. Gracias a nombre de todo nuestro público que está muy atento todos los viernes, todos los días, desde luego a acompañarnos con nuestra programación. Gracias Juan José, gracias Julio, gracias Garrido, gracias doctor Salgado. A ustedes amigos televidentes, gracias, los espero mañana en radio, 7 de la mañana con un análisis desde otra perspectiva. El coronel Antonio Almendaris, militar de aquella época, y Roberto Cañas, firmante de los Acuerdos de Paz, 7 de la mañana. No se lo pierda en directo con Ernesto López Radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.